Voy a continuar con lo que estaba hablando. Hemos estado hablando un tema general que se llama la voluntad de Dios. Queremos conocer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es lo más seguro que tenemos. Nuestra propia voluntad es incierta, podríamos estar equivocados, errados, podríamos estar construyendo donde no debemos construir. Y siempre lo más seguro para cualquier persona, para nosotros los hijos de Dios, es saber que lo que estamos viviendo, haciendo, está dentro de la voluntad de Dios. Y tomamos un texto que es el texto madre aquí, del cual desglosamos otros temas, que está en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, donde dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, ese es el texto base, y de ahí estamos hablando otras cosas. Vimos algunos puntos, 3 principales de o 4, de atrás adelante, ¿no? Y lo primero que vimos fue esto: que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Y cuántos creen eso? Que Dios quiere lo mejor para nosotros, y que eso que tiene para nosotros nos va a gustar, va a ser algo agradable, lo vamos a disfrutar y nos va a dar una vida plena, alegre, feliz, estar en la voluntad del Señor. Lo segundo que vimos dentro de estos versículos es que debemos comprobar esa buena voluntad de Dios. No solo saber que así es, que Dios quiere lo mejor para mí, o verlo en otros reflejado, sino que lo queremos en nuestras vidas, que vivamos en esa buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Pero lo tercero que vimos es que para poder entender o comprobar esa buena voluntad de Dios, necesitamos hacer 2 cosas, y es: una, entregar nuestro entendimiento para que Él sea renovado, ya que traemos cosas de la vida que considerábamos verdad, y resulta que cuando estudiamos las Escrituras descubrimos que no, que lo que aprendimos en nuestro entorno cultural, social, económico, familiar, cultural, no todo fue bueno. Algunas cosas sí, pero no todas. Lo que aprendimos de nuestros padres, no todo fue bueno. Y si decimos que esa es la verdad absoluta, podríamos estar equivocados. Entonces necesitamos estar dispuestos a desaprender, a romper esos esquemas que traemos formados en nuestra alma, en nuestro entendimiento, y recibir lo nuevo de Dios, leer la Escritura, dejar que el Espíritu Santo nos la enseñe, nos la explique, y tomar la verdad. Hace 8 días hablábamos que hoy para el mundo la verdad es algo subjetivo. Es de acuerdo al punto de vista de cada persona, de acuerdo a su corriente, a su tendencia, a su cultura, a lo que esa persona crea. Entonces en el mundo alguien no puede decir esta es la verdad completa, porque eso es relativo. Estamos en un mundo de relatividad. Pero la palabra de Dios es eterna, y creemos que la palabra de Dios es la verdad completa, la verdad absoluta, porque no fue algo que dijo un hombre, no es la teoría de alguien, es la palabra de Dios. Y si Dios fue quien lo dijo, entonces nosotros asumimos esto como la verdad completa y absoluta. Entonces no hay margen de error en ella, no existen contradicciones. Es la palabra profética más segura, que nos cuenta la historia, que nos cuenta el presente, que nos cuenta el futuro sin error. Es exacta, es perfecta. Dios nos habló, y al abrir este libro y comenzar a escudriñarlo con el Espíritu Santo, vemos que aquí está todo lo que necesitamos para llevar una vida bendecida, y sobre todo para tener una vida eterna con Dios. Entonces nosotros creemos que esta es la verdad. Por eso necesitamos presentar nuestro entendimiento ante Dios para ser renovado, para que el Señor nos hable, lo modifique, nos eduque con esa palabra de verdad. Amén. Pero también lo otro que dice el versículo es que debemos presentar nuestros cuerpos.
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto inteligente. Es cuando tomamos nuestros cuerpos y los traemos. Lo que tú hiciste hoy, trajiste tu cuerpo, ¿cierto? Eso es una bendición, porque de pronto esta mañana tu cuerpo no quería venir. ¿A alguien le pasó eso? ¿Sí? Estaba haciendo frío, estaba lloviendo, estaba haciendo un día como para quedarse en la cama, arrunchado. Mejor yo miro la transmisión. Un saludo para los que la están viendo. No, la Biblia dice que hay que presentar el cuerpo, que hay que traer el cuerpo. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo. Aquí está, aquí te traigo este cuerpo que a veces es un poco rebelde, a veces tiene frío, pereza, desánimo, pero aquí está, Señor, te lo presento. Así es como podemos comprobar esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Ese es nuestro versículo base. El primer día, o sea, hace 15 días estuvimos hablando de 3 pilares fundamentales de la voluntad de Dios. Valga la redundancia. ¿Cuáles son esos 3 pilares? Estar siempre gozosos. 1, 2, orar sin cesar. Y 3, dar gracias en todo a Dios. Porque esa es la buena voluntad de Dios para nosotros. Que si hacemos esas 3 cositas todo el tiempo, ahí ya estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Y hace 8 días vimos otro tema muy importante dentro del mismo, que es una vida de santidad, ¿no? La voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación, de contaminación de carne, que vivamos en santidad. Entonces cualquiera que esté buscando la voluntad de Dios ya tiene 4 cosas muy importantes para hacer y saber que está haciendo lo que Dios quiere. Ahí vamos bien. Hoy quiero meterme un poco más y para ello quiero que me acompañes a Salmo capítulo 143, versículo 10, un versículo sencillo, pero que nos va a dar una luz muy importante. Entonces préstale mucha atención, abre tu corazón a lo que aquí dice. Salmo 143, versículo 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El salmista tiene la misma petición que tú y yo tenemos. Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Hoy reconozco que puedo estar equivocado, entonces necesito saber tú qué piensas de esto. Podría equivocarme al elegir la persona con la que voy a vivir el resto de mi vida. Entonces, tú que todo lo sabes, tú que eres el Dios de toda sabiduría, omnisciente, dime, ¿esta es tu voluntad para mi vida? Por encima de mis emociones, por encima de esos impulsos carnales que yo tenga, o esos impulsos emocionales, yo quiero que seas tú quien me dice si realmente me conviene o no, porque tú sabes cuál es el futuro. Yo me podría equivocar, pero tú no. Entonces lo que hace aquí el salmista es decirle al Señor: enséñame a hacer tu voluntad. Y es la oración que nosotros también hacemos a Dios, porque hay cosas que ya sabemos son la voluntad de Dios. Sabemos que no se debe fornicar, eso ya lo aprendimos, que hay que dar gracias, que hay que hacer, pero hay otras cosas que realmente no sabemos si es la voluntad de Dios. Porque en la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Ok, ya sé que la voluntad de Dios es que yo honre a mi padre y a mi madre. La Biblia dice, no matarás. Ya sé que la voluntad de Dios es que yo no mate a nadie, ¿sí? No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Bueno, sus mandamientos son claros. Yo ya sé en la Biblia qué debo hacer, qué no debo hacer, pero hay otro tipo de cosas que no sé. No sé si vivir en esta casa o en la otra. No sé si comprar este carro o el otro. No sé si irme a vivir a otra ciudad, a otro país, o quedarme en este. No hay un mandamiento que te diga claramente te irás a vivir a tal lugar. No, para eso necesitamos una dirección específica para nuestra vida y no salirnos de la voluntad de Dios. Son tantas cosas en la vida que nos encontraremos donde nosotros no tendremos la respuesta para esa decisión. Necesitamos una mente superior. Necesitamos a alguien que sepa lo que nosotros no sabemos. Necesitamos a alguien que tenga lo que nosotros no tenemos. Y ahí está el Espíritu Santo, porque el salmista lo dice de esa manera: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y mira lo que sigue: ¿qué dice? Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud.
Porque ¿qué hace el Espíritu Santo? Te saca de esta tierra y te pone en otra. La vida que hoy tienes quizá está bien para ti, pero te aseguro que Dios tiene una mejor. Lo que estás viviendo hoy, el momento de vida en el cual estás, la familia donde estás, todo como lo estás viviendo con ellos, Dios quiere que lo ensanches, que te amplíes, que te proyectes a cosas más grandes. Dios no quiere dejarte en el estado actual. Dios quiere llevarte a otra tierra, y no es precisamente geográfica, es estado, es un estado de vida. Es algo mejor que Dios tiene para ti de lo actual. Dios no quiere que te conformes a lo normal, porque lo normal es algo muy peligroso. El Espíritu Santo siempre te llevará a algo más, y de eso se trata. Y con Dios no podemos parar de crecer, porque la palabra de Dios dice que el camino del justo va en aumento, en aumento, en aumento. No vas a quedarte ahí, tienes que avanzar, tienes que seguir. Entonces, Espíritu Santo, háblame, guíame, dime cuál es la buena voluntad. Necesito que el buen Espíritu de Dios me guíe a ese camino, a esa tierra de rectitud, que me saque de este desierto seco y me lleve a esa tierra que fluye leche y miel. Porque la tierra prometida, lo hemos dicho muchas veces, es aquí, no es el cielo. El cielo es el cielo. Allá no hay gigantes, allá no hay murallas, allá no hay ciudades fortificadas para destruir. No, en el cielo no pasan esas cosas. Un día estaremos en el cielo y gloria a Dios. Pero la tierra prometida es acá, en este mundo. Para que no te conformes solo a lo que ya pasó contigo, sino que digas: creo, Señor, que tú puedes sacarme de este estado en el que estoy y llevarme a otro lugar. Como dijo el pastor Ernesto Alemán cuando vino acá a predicar, ya es hora que dejemos de vivir de los milagros del desierto y entremos en la tierra prometida. Entremos a poseer esa tierra que fluye leche y miel. Que habrán gigantes, los destruimos. Que habrán ciudades por conquistar, las conquistaremos. Montañas por demoler, pues lo haremos en el nombre de Jesús. Pero ya no queremos vivir en un desierto donde tenemos que depender de los milagros del desierto. Gloria a Dios por eso, pero yo sé que hay algo más. Y la voluntad de Dios, dijimos, es buena, es agradable y es perfecta. Y como pastor tengo la responsabilidad de enseñártelo. Porque si tú crees que ya lo conseguiste y que hasta aquí llegó lo máximo de tu alcance en la vida, entonces hoy te mueres. Si estás vivo es porque aún hay un plan para ti. Es porque hay algo más que Dios quiere hacer contigo. Si hoy te levantaste y viniste hasta este lugar, si hoy tienes la salud que el Señor te da, y si hoy tienes la lucidez y la capacidad de razonar y recibir un mensaje con entendimiento, créeme, es porque hay algo más. Tu plan no se ha terminado. Dios tiene cosas muy grandes para ti. ¿Cuántos lo creen? Entonces no te conformes. La voluntad de Dios es que tú sigas, que tú avances, que tú crezcas, pero necesitas al Espíritu de Dios que te lo diga, porque Él es la mente superior que sabe lo que tú no sabes. Entonces necesitas consultar al Espíritu Santo de Dios en cada paso que des, en cada decisión que tomes, para que salgas de esta tierra y entres en otra tierra, para que estés en un mejor estado, para que puedas brindarle a tu familia algo mejor en todas las áreas, no solamente económica, en todas las áreas. Para que si tu camino fue de soledad, de tristeza, de desilusiones, entonces ya no más. Ahora tengas una vida estable, emocionalmente bendecida, tranquila. Eso quiere Dios para ti. Que si tu problema fue en la parte económica, donde tuviste tantos limitantes y no pudiste disfrutar y siempre estuviste a ras y alcanzado porque no te alcanzó el dinero, pues bueno, hay una mejor tierra para ti, donde no te faltará, ahora te sobrará. Porque Dios quiere que tú vivas en sobreabundancia, no en escasez. La escasez no es el propósito de Dios para sus hijos. Escasez es cuando tienes menos de lo que necesitas. Abundancia es cuando tienes más de lo que necesitas. Escasez en las arenas del desierto, abundancia en la tierra prometida. ¿De qué lado quieres estar? ¿Dónde quieres vivir? Entonces, si tu propósito en la vida es ir a esa tierra prometida, hoy tengo que presentarte o recordarte quién es la persona del Espíritu Santo, que es la única que te va a guiar a esos caminos de verdad.
Romanos 8:14 es un versículo que leemos muchísimo acá, pero te lo voy a explicar un poco más pormenorizadamente. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿quién es el que dirige a los hijos de Dios? El Espíritu de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Di conmigo, hijos. La palabra hijos en la Biblia tiene dos maneras de escribirse. Cuando tú vas a la raíz, en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, esta palabra hijos aparece como la palabra huíos con H, o esa es la transliteración del griego al español, huíos, H-U-I-O-S, H-U-I-O-S, huíos, si lo quieres escribir. Entonces, si tú lees en el texto original este versículo, lo que dice es, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son huíos de Dios, huíos. La otra palabra que aparece en la escritura para referirse a hijos es la palabra teknon, teknon, T-E-K-N-O-N, teknon. Entonces muchas veces en la Biblia dice, hablando de hijos, no dice huíos, sino teknon. Otra vez dice teknon, otra vez dice huíos. Entonces eso cambia el significado. Lo que pasa es que cuando nos traducen la Biblia a nuestro idioma, hacer esas especificaciones es muy difícil. Por eso sería muy chévere que te apoyaras con un diccionario de griego, no sé, y para buscar en la Biblia y encontrar el significado más real de la escritura. O si no, igual congrégate que aquí te ayudamos con eso, porque los pastores hacemos eso. Entonces es una bendición, ¿o no? Para poder recibir un poco más claro y más profundo lo que quiere decir el versículo. La palabra teknon, cuando aparece hijos, no en este versículo, en otros. Por ejemplo, en Romanos 8, cuando dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ahí la palabra es teknon, no huíos. Entonces lo que dice el versículo en Romanos 8 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos teknon de Dios. Teknon. La palabra teknon es hijo por el simple hecho de nacer. Eso significa. O sea, es hijo porque nació. Ya. Entonces el Espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos que nacimos de Dios. Entonces, ¿cómo se usaba estas dos palabras en el griego o en la época donde se escribió la Biblia, en la cual se escribió la Biblia? Cuando decían este es un teknon, se referían a un niño que nació. Entonces, cuando uno tiene un hijo, la enfermera le pasa el chino a uno, ¿cierto? Mire, igualito a usted. Entonces uno toma al bebé y lo mira, ¡ay, qué belleza! Es mi hijo, pero él acaba de nacer. Pero es hijo mío, ¿cierto? Él es un hijo teknon, es mi hijo porque nació, ya. Pero cuando ese niño comienza a crecer, ahora tiene una edad adulta y aprendió los modales que su padre, que yo le enseñé, aprendió a comportarse como yo le enseñé, habla muy parecido a como yo hablo. Ya no solo se parece físicamente, sino también en su manera de ser. Ha desarrollado una cultura. Entonces ahí se le llamaba a ese hijo huíos. ¿Sí notan la diferencia? Teknon es un hijo que nació. Huíos es un hijo que tiene el carácter de su padre. ¿Estamos? O sea, el significado de huíos es un hijo que tiene el carácter de su padre. O podríamos decirlo de esta manera, un hijo maduro. Ahora, volvamos al texto. ¿Cuál es la palabra de las dos que aparece en Romanos 8:14? Huíos. Lo que está diciendo acá es, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos que tienen el carácter de su padre. O hijos maduros de Dios. Entonces, un cristiano que nació de nuevo, solo porque nació de nuevo no quiere decir que ya pueda ser guiado por el Espíritu de Dios, ya que es simplemente un hijo que nació, un hijo nacido vivo, como le dan a uno el certificado, ¿no? Nacido vivo. Naciste de nuevo, gloria a Dios. Pero si tú quieres ser guiado por el Espíritu Santo, tú tienes que desarrollar el carácter de tu padre. Tienes que madurar, tienes que crecer. Y ahí es donde se responde la pregunta de muchos cuando dicen, es que a mí Dios no me habla. Es que yo no sé ustedes cómo es que dicen que Dios me habló, porque yo he dicho, Señor, habla, pero Dios no me habla.
Bueno, seguramente es porque eres un hijo tecnón. Está bien, ya naciste de nuevo, pero no te quedes tecnón toda la vida, porque todo lo que tiene vida evoluciona. Y si tú naciste de nuevo, es momento de crecer, es momento de madurar, de comenzar a hacer que se forme en ti el carácter de tu padre. Y entonces serás un hijo huíos de Dios. Amén. ¿Cuántos hijos huíos de Dios hay acá? ¿Y cuántos tecnón? Tranquilos, no respondan. Pero esto es un desafío para que podamos ser guiados por el Espíritu. Conectando todo lo que estamos diciendo es lo siguiente: si yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo para poder conocer la voluntad de Dios para mí específicamente, en esas cosas donde no hay mandamiento, donde necesito una mente superior que me diga qué hacer, entonces necesito desarrollar en mí el carácter de mi Padre para poder escuchar la voz del buen Espíritu de Dios que me guiará a esa tierra de rectitud. ¿Estamos? Entonces vamos a procurar ser hijos huíos de Dios, no solo hijos tecnón, ¿vale? Mucho tecnón. Necesitamos más hijos maduros. ¿Y cómo es eso? ¿Quién es un hijo maduro? Gálatas capítulo 5, versículo 24, dice la palabra así: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, aquí están las dos posiciones. Si tú vives por el Espíritu, o sea, si tú ya eres un hijo tecnón, o sea, un hijo nacido de nuevo, un hijo que es de Dios solo por el simple hecho de nacer, lleva esto a otro nivel y comienza a caminar por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Haz que tu forma de vivir sea por el Espíritu. No solo decir yo creo en Jesús, yo nací de nuevo, sino que podamos vivir en esa santidad de la que hablábamos hace 8 días, que se obtiene por el temor de Dios. ¿Cuántos estaban hace 8 días acá? ¿Se acuerdan que a través del temor de Dios se perfecciona la santidad? Entonces estamos caminando en esa vida de Dios, ya somos vivos por Dios, por el Espíritu de Dios. Bueno, andemos por el Espíritu de Dios, seamos guiados por el Espíritu de Dios y no estemos a tientas, porque no está bien y no es la voluntad de Dios que sus hijos fracasen. ¿Tú eres padre? ¿Cuántos son papás acá? Dime, ¿tú quieres que tus hijos fracasen? ¿Qué papá quiere eso? Si tú tienes un hijo y tu hijo monta un negocio, ¿tú quieres que él quiebre en ese negocio? Imagínate, Jesús dijo: si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿Tú quieres que tu hijo se enferme? Dime. ¿Sí o no? No. ¿A ti te gustaría que tu hijo se divorcie? No. Entonces no es tan difícil entender el corazón de Dios, porque Dios es bueno. No se me distraigan. ¿Dios es qué? Bueno. Y Él quiere llevarnos a esa tierra de rectitud. Y si vemos cristianos que no les está yendo bien en la vida, y que son estrellada tras estrellada, fracaso tras fracaso, desilusión tras desilusión, eso solamente dice una cosa: estos muchachos, estos cristianos no están siendo guiados por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nunca te llevaría al fracaso, jamás. Jamás el Espíritu Santo de Dios te va a llevar a una desilusión, nunca. ¿Te acuerdas lo que leímos en Romanos 12:2? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y la conoces a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces confía que el Espíritu Santo de Dios te va a llevar a algo bueno. Por eso dice en el salmo que leímos inicial: tu buen espíritu me guíe. Eso significa que el Espíritu Santo es bueno. Es bueno y tú puedes confiar en Él por eso. ¿Confiarías tú en alguien malo? No, tú no confías en alguien malo porque te puede engañar, te puede robar, te puede hacer daño, te podría traicionar, podría hablar mal de ti. Una persona mala podría llevarte al fracaso. Tú nunca confiarías en una persona mala. Si eres inteligente, nunca lo harías. Pero saber que el Espíritu Santo es bueno, eso significa que podemos confiar en Él. Podemos confiar en todos los asuntos, que Él es bueno. Él nos llevará por el camino correcto. Pero si ya naciste del Espíritu, si tienes la vida, si vives por el Espíritu,
Vamos a caminar también por el Espíritu. No por nosotros, no por los proyectos, no por la cultura, no por las metas que nos dice el mundo, no por los estándares que el mundo nos ofrece. No, vamos a caminar por el Espíritu Santo. Dios no quiere que tú seas mejor que el otro o que ganes más plata que el otro. Ese no es el propósito de Dios. Lo que tú quieres es que tu plan se desarrolle y que triunfes en aquello que el Señor te llamó a hacer. Y la competencia no es con los demás, es contigo mismo. Somos ministros competentes de un nuevo pacto. No estamos tratando de sobresalir y mostrarnos más que los demás. Eso es orgullo. Realmente lo que estamos queriendo es todos los días ser una versión mejor que el día de ayer. Que yo pueda superarme hoy y que sea mejor de lo que pasó. Y mañana estoy completamente seguro que seremos mejor de lo que somos hoy. Y esa es nuestra competencia. De caminar con Dios para que el Espíritu Santo nos lleve a esa tierra de rectitud. En Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y mira de lo que habla acá, en esta lucha, en el versículo 17 dice la palabra: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Qué enemistad, ¿no? O sea, esa lucha que vivimos todos los días. ¿Tú vives esas luchas o no? Solo es salir a la calle y encontrarnos con este mundo y ya comenzamos a batallar. Porque tú no quieres dañarte, tú no quieres desviarte, porque tú quieres mantenerte. Pero este mundo está muy fuerte y tu carne comienza a pedirte lo que está afuera, pero tu espíritu te está pidiendo lo que Dios da. Y es una lucha constante. Esa es la aflicción de la carne, la que todos nosotros vivimos todos los días en este mundo. Mientras estemos en este cuerpo, tendremos que soportarla, tendremos que sufrirla, pero Dios nos da la victoria. Y ahí está el éxito de un cristiano. Y sigue diciendo: y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Y quiero hacer otra salvedad acá, y es que lo que tú quieres siempre será lo bueno. ¿Por qué? El Espíritu Santo habita en ti y tú eres un espíritu. Entonces el deseo del Espíritu siempre es lo bueno. Jesús dijo: el Espíritu está siempre dispuesto, pero la carne es débil. Siempre tienes que buscar al Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo te guíe, te hable, porque siempre habrá algo bueno que tú quieres hacer. ¿Cómo sabes que hiciste lo que no querías hacer? Porque te duele cuando lo hiciste, porque te pones triste, sabes que tomaste una mala decisión. El Espíritu Santo comienza a redarguirte ahí en el corazón y necesitas cambiar las cosas. Tú no quieres pelear, tú no quieres maltratar a nadie. Cada vez que peleas, cada vez que te sulfuras, después de eso te sientes muy triste, ¿o no? ¿Por qué pasa eso? Porque el Espíritu Santo te está diciendo que hagas todo lo contrario. Entonces, al hacer algo diferente a lo que Dios te dice, tú te das cuenta que tú eres un hijo de Dios. Porque no puede ser normal, no puede ser que me pongo bravo y no le hablo y duró 2 meses sin hablarle. No, un hijo de Dios ya no puede hacer eso. Un hijo de Dios tiene que arreglarse rápido. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Los esposos a veces se ponen bravos. Nos ponemos bravos a veces. Porque eso pasa en todos los hogares. ¿O acaso hay algún hogar aquí donde no hayan disgustos? Hay diferencias, posiciones encontradas, pero el Espíritu Santo es el que nos lleva a tener un corazón sensible para perdonarnos y seguir adelante a pesar de nuestras diferencias. Eso es lo lindo de tener a Dios en casa. Si no estuviera Dios, quizá muchos de sus hogares ya no existirían. Seguro. Si no estuviera Dios, yo creo que ya hubiéramos roto hace mucho tiempo. ¿Pero por qué seguimos? Porque Dios está ahí. El Espíritu Santo nos está sensibilizando y nos hace seguir luchando por esto que sí vale la pena, ¿o no? Entonces miren la diferencia de tener el Espíritu Santo a no tenerlo. El Espíritu Santo nos guía a esas verdades. Y dice acá que el deseo de la carne es contra el Espíritu. Estos se oponen, pero luego dice acá: y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esto es tan poderoso. Si el Espíritu Santo es el que te está guiando, tú ya no estás bajo la ley. La ley consiste en muchos mandamientos difíciles de cumplir y frustrantes para aquel
que intenta hacerlos, pero no puede cumplirlos. Por eso, si somos guiados por el Espíritu, ya no estamos bajo la ley. ¿Qué significa eso? Y te lo voy a explicar de una manera más sencilla. Cuando el Espíritu Santo a mí me impulsa a hacer algo, es mucho mejor que cuando trato de hacerlo en mis fuerzas. ¿Sí o no? Por ejemplo, tú esta mañana, aunque tenías pereza y tu carne no quería venir a la iglesia, algo en tu espíritu te impulsaba a venir. ¿Sí o no? Ok, vamos. Cuando hay pasión, todo es más bonito. Pero cuando no hay pasión, todo es difícil. Si yo hago las cosas porque me toca y no porque el Espíritu Santo es el que me está guiando, entonces esto se va a convertir en algo muy complicado y muy tedioso de hacer. Tú no haces las cosas porque te toca. Joel profetizó en el antiguo pacto y dijo así: en los postreros tiempos, Dios a través de Joel, ¿no? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Les quitaré el corazón de piedra, les pondré un corazón de carne, pondré espíritus nuevos y en ellos pondré mi espíritu. Y esta parte es preciosa, dice: y escribiré mis leyes en las tablas de su corazón para que las cumplan. Entonces, cuando Dios escribe en tu corazón su palabra, es mucho más sencillo. ¿Tú por qué no fornicas? ¿Porque aquí dice? No. Tú no fornicas porque aquí dice. Eso es muy diferente. ¿Tú por qué eres honesto? Porque aquí dice. No, la letra mata. El mandamiento mata. La palabra, Pablo dijo así: la letra mata, pero el espíritu vivifica. Si esta palabra es escrita en tu corazón y no solo en el papel, entonces tú tienes la habilidad de hacerla. El espíritu te impulsa, te lleva a hacerlo. Porque acá dice el versículo: si eres guiado por el espíritu, tú ya no estás bajo la ley. Ya no estás haciendo todo porque toca. Es que toca obedecer, es que toca cumplir, es que toca servir, es que toca llegar a la iglesia temprano, es que toca ir los domingos. No, esto no toca. Es el Espíritu Santo el que te ha traído a este lugar. Es el Espíritu Santo el que te ha impulsado a mantenerte en esa relación y conservar tu matrimonio a pesar de las dificultades. Es el Espíritu Santo el que te impulsa todos los días a seguir dando la batalla por esos hijos que parecen rebeldes, pero algo te hace creer que ellos van a estar mejor. Es el Espíritu Santo el que te sigue haciendo luchar por eso, que muchos ya hubiesen botado la toalla, pero tú sigues. Porque si Dios lo escribió aquí, tú tendrás un impulso del cielo para seguir. Y no porque te toca, la letra mata. El que es guiado por el Espíritu de Dios no vive bajo la ley. Porque la ley da poder al pecado, dice la palabra. El Espíritu es vida. El Espíritu me lleva, el Espíritu me hace seguir. El Espíritu Santo es el impulso del cielo que está en mi corazón. Y si tú tienes el Espíritu de Dios y eres guiado por el Espíritu de Dios, para ti todo será mucho más sencillo, porque Él es el que produce el querer como el hacer según su santa voluntad. Entonces es más bonito cuando el Espíritu Santo me impulsa, ¿o no? Y si se te apagó el fuego, pues enciéndelo. Porque dice la palabra, Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Al parecer Timoteo se estaba como enfriando un poquito en algún momento. Y Pablo dijo: yo sé que en ti está lo mismo que estuvo en tu abuelita Loida, en tu mamá Eunice, ¿cierto? Y yo sé que lo mismo está en ti, porque desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir, para enseñar, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, ya hay palabra sembrada en ti. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No te olvides de eso. Ya hay palabra. Solamente lo que tienes que hacer es avivarte para que otra vez comience a arder ese fuego, y ese espíritu es el que te impulsa. No vivas bajo la ley, porque eso es algo muy difícil. Vive bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es mucho mejor, porque da gusto hacerlo. O dime si no, cuando hay pasión es mucho mejor. Cuando hay pasión, no importa si toca trasnochar, no importa si toca esforzarse más, no importa si toca madrugar. Pero cuando no hay pasión, es muy duro madrugar. Es muy duro tener que levantarse, coger un bus, ir a una oficina. Eso se vuelve duro, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué necesitamos? El impulso de Dios. Tú necesitas el impulso de Dios. Que Dios te diga: vamos, levántate. Y tu carne tenga pereza, pero como arde, tú te levantas. Tú dices: yo voy,
venzo, gano, estoy con Dios, Dios está conmigo, el Todopoderoso es mi defensa, Él produce en mí el querer como el hacer, y vamos para la iglesia felices, y vamos a seguir adelante en el nombre de Jesús, y no vamos a dejar que ese fuego se apague. Y si se apaga, recuerda, tienes que avivarlo. Dice la palabra que Dios no apaga el pabilo que humea, ni quiebra la caña cascada por el viento. Y eso es maravilloso. Tú has visto una velita que se apagó, pero tiene un puntico rojo en su pabilo. ¿Sí lo han visto? Muchos cristianos están así. Se les apagó la llama, pero ahí hay un puntico. Dios podría simplemente coger y este no se encendió y dejémoslo ahí. No, la palabra dice que Dios no apaga el pabilo que humea. Es apenas un puntico rojo y un chorrito de humo. Muchos cristianos están así, se dejaron apagar, pero Dios no apaga el pabilo que humea, porque Dios sabe que en cualquier momento ese otra vez se puede encender. ¿Sabes qué hace Dios? Comienza a soplar hasta que comienza a encenderse el fuego. Tú has visto una fogata cuando se apaga, la chimenea, que a veces solo es echarle viento y vuelve a prenderse y sale una llama poderosa. El viento sopla de donde quiere. ¿Quién es ese viento? El Espíritu Santo de Dios. Tú tienes que avivar el fuego, y eso de avivarlo a veces cuesta un poco, porque es como cuando tú coges dos piedras y las comienzas a golpear y a golpear hasta que sale chispa, hasta que sale una llama. ¿Se puede hacer fuego con dos piedras? Claro que sí. Se puede hacer fuego aun cuando tu corazón se endureció, aun cuando parece que no tienes ganas. Comienza a golpearlas, golpea esas piedras hasta que sangren, golpéalas hasta que salga fuego, golpea hasta que se encienda otra vez el fuego del Espíritu Santo, hasta que el impulso de Dios te lleve, porque no hay nada más lindo que uno despertarse con ganas de vivir. No hay nada más lindo que uno despertarse con ganas de servirle a Dios. Saber que tenemos pasión y vamos a proyectarnos. Una persona con esa ilusión, con ese fuego, jamás se detendrá en el camino. Siempre querrá algo más. Siempre querrá conquistar nuevas alturas e ir hacia donde Dios lo lleva, y no quedarse estancado en un solo lugar, donde el estancamiento comienza a abrumar, a aburrir y a desesperar al que sea, porque no hay nada más horrible que perder la visión. Una persona con visión no se queda quieta, porque siempre tendrá algo más que hacer. Yo escuché una entrevista que le hicieron a Gabriel García Márquez en su casa de Cartagena, en el centro histórico, y le preguntaba a la periodista: dime, ¿qué se siente estar en la cima? ¿Qué es lo mejor de alcanzar tantos éxitos y ser un escritor reconocido a nivel mundial? ¿Qué se siente ser un Nobel de literatura y haber alcanzado tantos premios y tantos logros? Y Gabriel García Márquez respondió así: lo mejor de estar en la cima fue escalar la montaña, dijo así. Porque después de que alcancé todo lo que alcancé, yo ya no tengo sentido. Ya me parece tan aburrida la vida. Pero esos días en los que me tocaba levantarme en la noche a escribir, porque las mejores ideas se me ocurrían en la noche, y no me importaba trasnochar y estar pegado ahí a ese papel, eso le daba emoción a mi vida, y siempre con esas ganas de terminar ese libro, de hacer este proyecto, de poder meterme en otros mercados. Esa pasión era algo tan emocionante que ahora que estoy en esta vida tan quieta, la verdad, él decía: esto es muy aburrido. Lo mejor fue escalar la montaña. Tremenda enseñanza, ¿no crees? Lo emocionante de la vida es nunca parar de crecer, siempre estar escalando la montaña. Lo bonito que es que con Dios no habrán límites. Con Dios seguiremos creciendo. Vendrá Cristo, nos dará un cuerpo nuevo y seguiremos haciendo cosas, porque este plan de Dios para ti es por la eternidad. Aleluya. Entonces no creas que vas a llegar a un punto de la vida en el que vas a decir: ya, lo conseguí. Ya para qué más trabajo, ya para qué más hago. Ese día, si llega a pasar, entonces moriste. O sea, ya no hay nada. Porque necesitamos apasionarnos, necesitamos encendernos, crecer, avanzar, tener ese fuego. Señor, impúlsame, haz que tu Espíritu es el que me esté enviando a hacer esto. Si tú estás siendo guiado por el Espíritu de Dios, no estás bajo la ley. El Espíritu Santo siempre querrá llevarte a una mejor tierra de rectitud. Quizá vas a poseer esta, lo lograste, llegaste a este punto de éxito, y luego miras atrás y dices: gracias, Señor. Pero luego miras y verás que hay un camino que sigue y hay algo más por hacer. Gloria a Dios. No te quedarás quieto.
Amén. Vamos a seguir avanzando con Dios. El Espíritu Santo te mostrará la voluntad del Padre, es lo que dice aquí. Pero entonces tú sabes que para ello necesitas estar en el Espíritu, caminar, así como vives por el Espíritu, comenzar a caminar por el Espíritu. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 25, dice la palabra de Dios así. Primera carta a los Corintios 9, 25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Es que hay coronas, hay premios, hay galardones. Si solo se tratara de ser salvo, entonces ya te hubieras ido con Dios. No, hay galardones. Un día se entregarán en el tribunal de Cristo coronas especiales, lugares a personas que en esta vida dieron su vida por Dios, que se entregaron al servicio del Señor. ¿O tú qué crees, que lo que haces por Dios es en vano? No, hay salario para tu obra. Un día serás galardonado, recompensado. ¿Cómo será eso? Cuando tú llegues ante Dios y Dios te diga: muy bien, estás aquí en el cielo por lo que hizo Cristo, pero todos tus galardones, estas coronas, son por lo que tú hiciste. Las obras sí son buenas, las obras no te salvan, pero las obras te hacen construir en la eternidad algo muy grande, para que no te quedes sin recompensa. Mira al hombre que moría a la izquierda de Jesús, el que era un ladrón, ¿no? Ya no lo es, pero lo era. ¿Qué le dijo a Jesús? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? Esta noche estarás conmigo en el paraíso. ¿Tú qué crees? ¿Que él fue salvo o no? ¿Sí fue salvo o no? Ok. Por gracia, claro. Fue salvo por la pura gracia. Pero te pregunto, ¿él se alcanzó a bautizar en agua? ¿Él alcanzó a ser un discipulado? ¿A ser parte del staff de una iglesia? ¿Él alcanzó a reconciliarse con la mamá que tanto hizo sufrir? No logró hacer nada. No le alcanzó el tiempo. Gloria a Dios, fue salvo en su último suspiro. Hubo misericordia y hubo gracia para él. Entonces, cuando nos lo encontremos en el cielo, porque ese va a estar por ahí en el cielo caminando, imagínatelo, él va a estar por ahí. Entonces yo lo voy a invitar a mi casa a tomar tinto, porque yo sé que él no va a tener muchos galardones, porque no alcanza a hacer nada. Es salvo por lo que hizo Jesús, moría al lado suyo, pero él no tuvo tiempo de hacer nada para ganarse alguna corona, algún galardón. Pero nosotros sí tenemos tiempo, hay que aprovecharlo. Cristo viene y ¿qué hiciste? Toca aprovechar el tiempo. Hay que hacer lo que sea necesario para alcanzar esos tesoros eternos y no conformarnos solo con la salvación, que gloria a Dios ya es muy grande y mejor que ir al infierno, claro, mucho mejor, pero queremos tenerlo todo, Señor. Queremos que cuando estemos allá frente a Cristo hayan coronas, hayan regalos, hayan galardones por todo lo que hicimos acá. Y en eso consiste el tribunal de Cristo. Hay una corona corruptible, y por eso dice aquí la palabra: todo aquel que lucha, porque esto es una lucha, ¿o no? De todo se abstiene. Y abstenernos es duro porque queremos, la carne quiere, pero nosotros le decimos: no, yo estoy luchando esto. Yo me abstengo porque yo quiero un galardón completo. La gente del mundo lo hace por una corona corruptible, pero nosotros lo hacemos por una corona incorruptible. Y mira cómo lo dice aquí Pablo: así que yo de esta manera, pásame el versículo por favor. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Yo de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo o maestro para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Por eso golpeo mi cuerpo. No estoy acá peleando, golpeando el aire. No, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. Recuerda que son los hijos maduros de Dios, los hijos que tienen el carácter de Cristo, los que pueden ser guiados por el Espíritu de Dios. Estoy enseñando cómo hacerlo. Y vas a tener que golpear tu cuerpo. Y no es flagelarte, no, es cohibiéndolo, es prohibiéndole hacer todo lo que él quiere. Mantén tu cuerpo en sujeción, porque lo tienes que poner en servidumbre, dice aquí la palabra. Poner tu cuerpo en servidumbre, o sea, que tu cuerpo sea siervo, no patrón, siervo. El cuerpo tiene que obedecernos, amén. ¿Sí lo creen? ¿Lo vamos a hacer?
y entonces ya no seremos eliminados. Dice aquí el versículo que no sea que después de ser heraldo, imagínese uno después de hablar y decir tantas cosas de Dios, termina uno eliminado. No, esto es una carrera seria y vamos a darlo todo por nuestro Señor, para que haya una recompensa, para que haya una vida, para que estemos suplidos, para que estemos en esa mejor tierra. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, y para ser guiados por el Espíritu Santo tenemos que sacrificar nuestra carne, pues lo vamos a hacer. Si para escuchar a Dios hay que silenciar esta carne, pues lo vamos a hacer. ¿Les parece o no? Y entonces los hijos huíos de Dios, los hijos maduros, los que tienen el carácter de Cristo, van a poder escuchar la voz del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los guiará a esa tierra de rectitud. En Juan 10:27 Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice el versículo? Y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántas son ovejas del prado del Señor? Entonces tú deberías aprender a reconocer la voz de Dios, las ovejas del Señor. Yo vi varias escenas, y yo les conté una donde vivíamos, mi vecino, vivíamos en el campo. Él tenía muchas gallinas y él salía a gritar a la hora de comer. Él llamaba a las gallinas y eso era un espectáculo, porque él comenzaba así, a gritar así. ¿Se han visto cuando llaman las gallinas? Y era una finca grandecita, no sé, tenía como 3 hectáreas, no sé, o 2 hectáreas, y el hombre salía y nosotros de nuestra casa lo veíamos allá al otro lado, y salía con el platón así lleno de maíz, y comenzaba y eso, las gallinas comenzaban a aparecer de todo lado, se bajaban de los árboles, corrían de los potreros, pero en un segundo estaban todas reunidas ahí, porque esas gallinitas reconocían la voz del que les daba de comer, ¿sí o no? Y nosotros tenemos que reconocer tanto en la voz de nuestro Señor, que cuando Él llama decimos: aquí estamos, Señor. Del potrero que estemos llegamos, decimos: aquí estamos, Señor, porque es Dios quien nos alimenta, es Dios quien nos da de comer. ¿Cómo no? Las ovejas de Dios escuchan la voz de Dios y Dios las conoce, pero me gusta, al final dice: y ellas me siguen. Hay que seguir a Dios. Muchos pretenden de que Dios los siga a ellos y no ellos seguir a Dios. ¿Por qué lo digo? Porque quieren hacer su vida a su acomodo, pero quieren que Dios se les acomode ahí a lo que ellos están haciendo, y que Dios venga a solucionarles sus problemas y arreglarles todo. No reciben una guianza de Dios, no, solo quieren un Dios que les solucione sus problemas. Entonces voy por aquí porque a mí me parece que es por aquí, y entonces: Dios, sígame, haga aquí el milagrito, ábrame esta puerta, ayúdeme. Pero ese no es el derecho de las cosas. Ahí no dice que el pastor sigue la voz de sus ovejas, ahí dice que las ovejas siguen la voz de su pastor. Las ovejas tienen que seguir a Jesús. Es que yo prefiero un Dios que va delante de mí y no uno que viene atrás. ¿Sí o no? Piénsalo, si Dios va delante de mí, Él va abriendo camino y le va poniendo el pecho a todos mis enemigos, y yo sé que voy seguro porque Él está cubriéndome. Pero si yo soy el que estoy poniendo el pecho y arrastrando, como si Dios viniera ahí detrás tratando de que Él me arregle todas las cosas, por eso la vida se vuelve lenta, por eso no vemos resultados, por eso todo se tranca, y es como si nos estancáramos y vemos todo cerrado y decimos: Señor, te olvidaste de mí, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que tú no escuchaste la voz de tu pastor e hiciste las cosas como tú querías. Ahora quieres que Dios venga a desenredarte todo eso que hiciste. ¿Por qué mejor no paras? Dejas de estar corriendo y haciendo todo como te parece y buscas a Dios y dejas que Dios te guíe, y eres una buena oveja de Dios y lo sigues, y dejas que Él te saque y te lleve hacia esa tierra buena. Créeme que todo será mejor, porque Dios nunca se equivoca. En Hebreos capítulo 5 versículo 14 dice, Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ojo, el alimento sólido es para ¿quiénes? ¿Lo estás leyendo conmigo? ¿Para quiénes? Para los que han alcanzado madurez. Un bebé se le da tetero o se le da ahí la leche de la mamá, pero si el niño ya tiene 1 año, la leche no es suficiente, ¿cierto? Ya tiene que estar comiendo su papita, su carnecita.
los juguitos, eso ya tiene que estar comiendo para que él pueda recibir el alimento que necesita. Si tú eres un hijo tecnón que nació de nuevo, un hijo ya está bien con la leche es suficiente, esa te va a sostener. Pero si tú ya estás creciendo, tú necesitas alimento más sólido. Ya hay un punto en que la leche deja de ser funcional para el niño, ¿o no? Hay niños de 5 años que siguen comiendo leche de la mamá, pero es porque quieren, mas no porque realmente la necesiten. ¿Sí o no? Porque él ya puede sostenerse con una dieta que le recomienda el nutricionista, que lo va a mantener sano, fuerte. Entonces es lo mismo, tú estás creciendo con Dios, tú necesitas estar comiendo el alimento sólido. Pero dice la palabra, el alimento sólido es solamente para los hijos que han alcanzado madurez. Pero ojo, ¿cómo sabes si alcanzaste madurez? ¿Quiénes son los maduros según este versículo? Los que por el uso tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, una persona madura espiritualmente es la que tiene discernimiento entre el bien y el mal, la que puede identificar el veneno en medio de algo que parece bueno, pero resulta que no, es bien, hay peligro. ¿Por qué puede identificar eso? ¿Por qué identifica el mal? Porque hay un testigo interior. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Cómo te guía el Espíritu Santo? Lo hace de diferentes maneras, pero una de las más usuales es por un testigo interior que te anuncia un peligro o que te dice que no hay peligro. Entonces tú puedes ir. Hay cosas que no parecen malas, pero podrían ser muy malas o no. Como hay cosas que no parecen tan buenas, pero ahí está la bendición. ¿Cómo logras saber eso? Con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te guiará, el Espíritu Santo te enseñará. Solo que si no eres un hijo maduro, no puedes comer ese alimento sólido. Necesitas crecer en Dios para que por el uso tengas los sentidos ejercitados y entonces tengas discernimiento entre el bien y el mal. Aleluya. ¿Sí te gustaría eso o no? Qué bonito uno poder identificar en cualquier momento de la vida y saber esto no, esto sí, por aquí es, por aquí no es. ¿Pero por qué? Porque sí, pero ¿por qué lo sabes? No sé, hay algo en mí que me dice, yo sé que así es, yo sé que es por acá. De verdad, ¿pero por qué? Porque sí, tengo el Espíritu Santo de Dios. Y ahí vamos, y vamos caminando por donde es. Dice Juan 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué bonito, tenemos a alguien que nos cuenta lo que va a pasar y es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, como ya conoce el futuro y ya sabe que es lo mejor para nosotros, entonces Él viene y nos dice y nos prepara. Hace unos meses, como 8 o 10, la verdad no recuerdo, el Espíritu Santo me habló. Yo estaba en oración y como pastor de esta iglesia yo tengo que ser guiado por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Si no, imagínense, yo tengo que decirle al Espíritu Santo, dime qué sigue, qué hago, y el Espíritu Santo me habló. Y lo que me habló esa mañana fue que debíamos equiparnos, prepararnos para lo que viene, que el Señor nos va a llevar a un lugar mucho más grande y que van a venir miles de almas para recibir a Cristo en su corazón y que tenemos que estar listos para eso. Entonces le pregunté a Dios, ¿y cómo? ¿Qué tengo que hacer? Y el Señor me dijo que nos equipáramos, que compráramos cosas, que tengamos equipos listos. Si vamos a un auditorio muy grande, no nos quedemos cortos y no tengamos que estar dando 2 batallas. Que si ya estamos dándonos una nueva batalla por poder pagar el nuevo lugar, entonces no tengamos que estar tratando de pagar lo que necesitamos para ese nuevo lugar. Entonces dijimos, listo, y cuando Dios habla toca obedecer, ¿sí o no? Porque donde el dedo de Dios apunta, la mano de Dios se abre, seguro. Si Dios te dice es por aquí, es porque Dios va a proveer todo lo que necesitas. ¿Si lo crees o no? Entonces yo dije, listo, ¿qué tenemos que hacer? Entonces nos pusimos a averiguar y compramos una pantalla que yo les conté. Y hicimos todo lo que concierne a nuestro trabajo como hombre. Recuerda que tú haces lo posible, Dios hace lo imposible. Entonces buscamos el contacto, hicimos el negocio, miramos en China dónde comprar, etcétera, y decidimos empezar por una pantalla que vamos a poner acá y que la tendremos lista para cuando nos mudemos. Entonces hice toda la contratación. ¿Y cuánto vale la pantalla? Aquí vale 140 millones de pesos.
pero la conseguimos mucho más barata, como en 70 millones de pesos. Salió todo, con impuestos y con todo. Entonces nos metimos y yo hice el contacto y estaba hablando con la chinita, o sea, con la señora de China. Entonces yo le dije, listo, que era una fábrica, hicimos el contacto, todo. Le dije, listo, perfecto, dale, ¿qué toca hacer? Me dijo, no, tú tienes que consignar, no recuerdo si eran como $8,000, una cosa así, para comenzar a hacerla. Luego cuando se termine, en un mes más o menos, tú tienes que consignar el resto, luego la embarcamos y ya de ahí para allá, pues tú pagarás los impuestos en tu país y lo que tengas que hacer. Nosotros, listo, ok, y nos pusimos a hacer el negocio sin plata, no teníamos un solo peso, pero lo hicimos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos guió a hacerlo. Es muy diferente a un capricho, ¿sí o no? Que se te metió algo en la cabeza y lo tengo que hacer porque sí, porque sí. Los caprichos son muy peligrosos, pero si es el Espíritu Santo el que te está dirigiendo, tú puedes ir seguro que Dios va a aparejar todo lo que se necesita. No significa que todo va a ser fácil, habrá oposición, ok, pero como somos guiados por el Espíritu de Dios, vamos seguros. Dios está con nosotros. Entonces nos pusimos a hacer el negocio sin un peso, pero con Dios, y eso es más que suficiente. Y lo hicimos, y cuando me dijo ya toca pagar, Dios aparejó la plata, lo pagamos y a este momento ya tenemos toda la pantalla paga. ¿No les parece una bendición? Sin endeudarnos, Dios es fiel. Pudimos pagar toda la pantalla, o sea, estamos hablando de que ya hay como 50 millones ahí pagos, o más, 50 y algo. Y el viernes me llaman los de la empresa de importación y me dicen, ya está la pantalla en Bogotá, ya llegó, ¿cómo la ven? Entonces yo le dije, listo, ¿ahora qué toca hacer? Toca pagar los impuestos, son 15 millones de impuestos. Y yo, uy, Dios mío, porque pagar impuestos en Colombia es una cosa muy dura, terrible, ¿no? El César es terrible. Yo sé que toca dar al César lo que es del César, pero este César está muy duro. Dijimos, bueno, está bien. Y eso fue el viernes, y al otro día, de verdad, Dios es tan fiel, al otro día ya teníamos 10 millones de pesos, que no habían, pero aparecieron. ¿Cómo se logra eso? Dios. ¿Por qué podemos estar seguros de que viene la provisión? Porque fue el Espíritu quien nos guió. Dios no va a dejarte en vergüenza. Si Él te guía a hacer algo, Él te va a dar todo lo que necesites. Si Dios da la visión, Él da la provisión, porque Él sabe lo que va a venir. Dice el versículo, Él nos hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces Él nos prepara para eso, nos guía para eso, para que nosotros nos movamos en fe hacia el lugar que el Señor nos dijo que debemos movernos. Y la provisión entonces comienza a aparejarse. Dios comienza a hacer todas las cosas. Dios mediante, ya esta semana pagamos todos los impuestos y ya podemos liberarla y podemos venir a instalar esa pantalla. Y entonces yo le dije a Dios, bueno, Señor, estas batallas de fe están fuertes, pero creemos en lo mejor, y ahora estamos cotizando porque ahora lo que vamos a comprar es un buen sonido, y ese sonido vale 120 millones de pesos. Pero dime, ¿eso qué es para Dios? Si Dios es el dueño del oro y la plata, ¿tú crees que Dios se preocupa por eso? ¿Tú crees que Dios se asusta? Dios dice, uy, no, eso está mucho, no, compren algo más barato. No, es que ahorita no me alcanza, espéreme la otra quincena. ¿Tú crees que Dios hace eso? No. De Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él fue el que la fundó sobre los mares. Eso dice la palabra. O sea, Dios se va a asustar por algo. Dios se va a preocupar que porque toca pagar el semestre de ese hijo. No, tú tienes que ser guiado por el Espíritu de Dios. Necesitas buscar al Señor para que el Señor te diga por dónde es, y cuando Él te diga es por ahí, ve por ahí, en el nombre de Jesús. Porque tú, cuando conoces la voluntad de Dios, es cuando comienzas a destapar todas las cajas de regalos y de bendiciones que necesitas para cumplir ese llamado. Dios va a estar contigo y Dios te llevará en victoria. ¿Lo crees o no? Y Dios está haciendo algo bonito con esta iglesia y algo poderoso. Y tú eres parte de esta iglesia. ¿Sabes qué significa? Que todas esas bendiciones te alcanzan a ti también. Porque fluye, eso baja. Cuando estamos los hermanos juntos, congregados, dice el Salmo, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque es donde está el buen óleo. El buen óleo, la buena unción, baja, desciende por la cabeza, baja por la barba hasta el borde de las vestiduras. Y ahí es donde Dios envía, ahí está hablando de la congregación, ahí Dios envía bendición y vida eterna.
Entonces el ser parte de una iglesia local es estar cobijado con un manto de bendiciones. Y donde tú eres fiel y donde tú estás congregándote y donde tú estás recibiendo el alimento, esas bendiciones comienzan a bajar y a llegar también a tus manos. Por eso alégrate si tú ves tu iglesia bendecida, porque tú sabes que eso también te cobijará a ti. ¿Lo crees o no? Porque de acuerdo al lugar donde tú estés plantado, así mismo será tu bendición. Eso dice la Biblia, yo no lo estoy diciendo, eso lo dice la Biblia. Por ejemplo, dice la palabra ya en Jeremías que el que está plantado en el desierto es como una zarza que rueda llevada por el viento y no hay raíces y no hay nada. Pero en Salmos 1 y ahí mismo en Jeremías dice: el que está plantado junto a las aguas. ¿Qué son las aguas? La palabra, el Espíritu Santo. El que está plantado junto a las aguas tendrá sus raíces firmes. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. O sea que sí depende también de donde tú estás plantado. ¿Es una bendición o no? Todo eso viene, todo eso baja. Esas bendiciones vienen también a tu vida. Y Dios nos está llevando a soñar con cosas grandes. Hace unos años soñar por esto era... No teníamos la fe para esto. Hace 5 años nuestra fe daba para pagar un arriendo de 3 millones, de 2 millones de pesos y seguir adelante. Eso era lo que hacíamos con nuestra fe. Y gloria a Dios, estábamos creciendo. Hoy estamos creyendo por negocios de 100 millones, de 120 millones. O sea, créanme que la fe va creciendo. Y así como hoy estamos creyendo por eso, Dios nos dio 50 millones de pesos en un mes, iglesia, en un mes, para pagar eso. ¿Quién como Dios? ¿Te asustas? ¿Tienes miedo a lo porvenir? Seguro te hace falta entender quién es tu Dios y aprender a confiar en su poder, en su magnificencia. Aprender a confiar en su soberanía, pero también aprender a confiar en su providencia, en que Él es bueno para contigo y que Él puede hacer cosas mucho más abundantemente de lo que tú puedas pedir o entender, según el poder que actúa en ti. Y Él se llevará la gloria y tú te llevarás el milagro. Y tú recibirás, porque así es con Dios. ¿Por qué no confías? Confía en Él. Él es bueno, Él tiene mucho más allá, porque Él conoce el futuro y Él puede llevarte. Y hoy nosotros estamos diciendo esto, pero créeme que en 1 año, en 2 años, si Cristo no ha venido, estaremos hablando de otras cosas. Porque la fe tiene que seguir creciendo y no nos podemos quedar en un solo lugar. Tenemos que seguir avanzando. ¿Quién es el que consigue eso en nosotros? El Espíritu Santo, que nos está guiando por sendas de rectitud, llevándonos a una tierra de rectitud. Aleluya. Entonces es mejor ser hijos huíos y no ser hijos tecnón. ¿Sí está claro eso? Amén. Porque cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él nos guiará a toda verdad. Primera de Juan capítulo 2 versículo 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Esto es eterno. La voluntad de Dios es algo que se sostiene por la eternidad. Cuando tú te metes en el plan de Dios, tomaste un camino eterno. No es algo solo por un momento, solo por un tiempo. No, es un camino eterno. Porque todo el mundo pasa, todas las cosas de este mundo pasan. Pero si tú haces la voluntad de Dios, tú permaneces para siempre. Entonces yo quiero que te hagas una pregunta: ¿estoy haciendo la voluntad de Dios o no? Pregúntate. El trabajo que tengo, la novia que tengo, lo que estoy haciendo, el proyecto que tengo, ¿realmente es la voluntad de Dios? Que no te pase lo de Jonás. Jonás, Dios lo mandó a Nínive y se fue para Tarsis. Nínive era hacia allá y Tarsis era hacia allá. Miren el rebelde de Jonás lo que hizo. ¿Qué hizo Jonás? Fue y compró un boleto, pagó. Es que el necio hasta paga para hundirse. Hasta saca de su plata y paga. Es que, Dios mío, ayúdanos. Él fue y pagó un boleto cuando Dios le había dicho: quiero que vayas a Tarsis. No, perdón, a Nínive. Él dijo: yo me voy para Tarsis. Y el necio del Jonás, ¿saben qué hizo? Compró el tiquete, se subió a su barco y dijo: yo hago lo que quiero con mi vida.
y se fue para Tarsis el pobre. Pero a mitad se desató una tormenta y ese barco comenzó a sacudirse. Y la cosa se puso tan dura porque ir lejos de la voluntad de Dios es estar en un peligro constante. Se desató una tormenta y entonces los que estaban en el barco, porque era un barco de pasajeros y de carga, y llevaban enseres y llevaban cosas que eran propiedad de las personas que iban en ese barco, para poder aligerar la carga, el barco, y poder salvarse de la tormenta que estaba tan dura, comenzaron a botar las cosas al mar. Y gente que no tenía nada que ver con Jonás, gente que estaba en ese barco, comenzó a perder sus cosas por la desobediencia del cabezón de Jonás. Tú sabes qué es lo que pasa cuando tú te sales de la voluntad de Dios. Tú comienzas a dañar la vida a otros, no solo la tuya. Imagínate la gente que había pagado su boletico para llegar a Tarsis, ahora está perdiendo sus bienes. De pronto los ahorros de toda su vida iban ahí en ese barco. De pronto los proyectos de personas estaban ahí, lo perdieron porque este otro desobedeció a Dios. Y yo quiero hacer una pausa acá para preguntarte algo, porque a veces nosotros queremos darnos gustos, pero ¿a qué precio? Porque todo tiene un precio. Eso no es gratis. El hombre conoce una mujer, se enamora de ella, no es su esposa, y entonces dice: esta es mejor, esta me gusta más, esta me hace sentir mejor. Yo creo que esta es la mujer de mi vida. Yo con esta me siento feliz, esta mujer sí me da placer, y entonces prefiere irse con ella y abandonar el hogar que tuvo y construyó durante tantos años. Él se da ese gustico, pero ¿a qué precio? ¿Es una buena pregunta o no? ¿Cuánto le vale a él hacer eso? ¿Cuánto le va a costar hacer eso? Porque eso no va a ser gratis. Él va a tener que pagar. ¿Con qué? Con su economía, puede ser. Después de tener una seguridad, ahora va a comenzar a quebrar, a fracasar. Podría estar pagando su gustico con el amor de sus hijos, para ganarse luego el rechazo de ellos o la culpa, perder un hogar. Todo en esta vida vale algo. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por darte esos gusticos? Mira lo que pasó con Jonás. Jonás se fue en la dirección equivocada, pero ¿a qué costo? ¿Cuánto le costó esto a Jonás? Al final, cuando ya no sabían qué hacer porque el tema se estaba poniendo terrible, Jonás como que recapacita y dice: no, embarrada, yo sé que esto es por mi culpa. Entonces les dice: miren, yo me salí de la voluntad de Dios. Dios me dijo que fuera a Nínive, yo me vine para Tarsis. Esta tormenta es por mi culpa, bótenme al mar, dijo el otro. Es que es cosa seria, ¿no? Entonces ellos dijeron: ¿de verdad? Sí, de verdad, bótenme al mar y verá que ya se les acabó. Yo soy la maleta que vieron botar hace rato. Pero bueno, ellos, bueno, pues está bien. Lo agarraron y ¡pum!, para el mar. Y cuando botaron a Jonás al mar, se calmó el mar. ¿Tú has leído el libro de Jonás? Es bien chévere. Y el Jonás allá queriéndose morir y todo, viene un gran pez, dice la Biblia, y se lo come, se lo traga. No sabemos si era una ballena, porque la Biblia no dice que era una ballena, pero posiblemente un pez muy grande vino y se lo comió. Y entonces ahora está comiendo ceviche allá en el vientre del pez. Ahora está ahí con el olor a pescado, sin oxígeno. Está en un lugar muy duro, en la barriga de un pez. Y dice que en Jonás capítulo 2 está la oración que hizo Jonás a Dios, ¿no? Porque él se arrepiente y él le dice al Señor que lo perdone. Es más, él dice: desde el Seol clamé, lo cual es muy probable que él murió, ¿no? Que realmente él murió estando en el vientre del pez, porque dice: desde el Seol clamé a Dios, y entonces Dios lo sacó acá. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y oíste mi voz. Muchas gracias. Es de producción, son unos pilos. Gracias, Daisy. Y oíste mi voz. ¿Sí? Entonces quizá Jonás murió y revivió, lo cual violaría las reglas, pero eso era una señal, ¿no? Recuerden que Jesús dijo: la señal que les voy a dar es que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, yo estaré en el corazón de la tierra, bueno, etc. El todo es que después de estar 3 días en el vientre del pez, Dios ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra, y ahora se convirtió en vómito de un pez. Cae a la arena, ¿y qué tiene que hacer Jonás? Ir a Nínive.
O sea, le tocó de todos modos ir a Nínive. El plan tuvo que cumplirlo, tuvo que obedecer, tuvo que centrarse en la voluntad de Dios, pero pasando situaciones muy duras, muy difíciles. Entonces tú puedes evitarte ser la comida de un pez, puedes evitarte ser la desgracia de otros, puedes evitarte hacer que seas tú la razón por la que otros pierden, y más bien obedecer la dirección de Dios e ir en la ruta que el Señor te dice que vayas. Y ahí habrá éxito, ahí habrá bendición. Mira a Sansón. Sansón tenía el llamado de Dios para destruir a los filisteos. Yo te pregunto, ¿los destruyó, sí o no? Más o menos. El último día de su vida, ciego porque le sacaron los ojos, no te voy a contar toda la historia porque me demoro, pero por estar con Dalila y con otras viejas que no debía, al hombre se lo llevan como esclavo, pierde su fuerza porque el secreto de la fuerza estaba en el pelo, bueno, el Espíritu Santo que estaba en él, ¿no? Y entonces ahora él ya es como un esclavo, le sacaron los ojos al pobre. Era juez de Israel, o sea, era el hombre que Dios había puesto. Su historia está en el libro de los jueces, ¿no? Entonces ahora viene Sansón y agarra las dos columnas del lugar donde hay una fiesta de los filisteos y lo sacan para burlarse de él porque él era el héroe de los hebreos. Entonces él ora a Dios y le dice: Señor, devuélveme la fuerza. Y se arrepiente y Dios le devuelve la fuerza. O sea, Dios es tan bueno que a pesar de nuestras equivocaciones y de salirnos tantas veces, Dios conserva su plan para uno. Y Dios le dice: ok, toma tus fuerzas. Y él se agarra de las columnas, pero él la embarró porque él dijo: devuélveme las fuerzas y que muera yo con mis enemigos. Y conforme a tus palabras se ha hecho. Empujó las columnas, cayó la edificación, todos murieron y él también. Murió con sus enemigos. Entonces, ¿se hizo el plan? Sí, digamos que sí, pero sin ojos, como un esclavo y muriendo con el enemigo. ¿Ese era el plan perfecto de Dios? No. Él decidió tomar la ruta incorrecta. Él decidió acostarse con las filisteas. Él decidió coger una de las filisteas para él y hacerla su mujer, solo por darle gusto a su carne. Eso fue lo que hizo Sansón y le costó. Claro, por eso te digo, ¿a qué costo? ¿Cuál fue el costo de Sansón de darse el gustico de acostarse con una filistea? ¿Cuál fue el costo? Eso no es gratis. Siempre se paga con algo. Sansón tuvo que pagarlo con sus ojos, con la vergüenza para su familia, con la tristeza y el dolor para todo un pueblo que confiaba en que él fuese su libertador. El costo fue muy alto. Finalmente Dios en su misericordia dejó que el plan se hiciera, pero ¿en qué condiciones? Si tú estás hoy escuchando esta palabra, es porque tú puedes escuchar la voluntad de Dios siempre y cuando seas guiado por el Espíritu Santo de Dios y caminar hacia el destino correcto y no darte las vueltas que te quitan tiempo, energía, que te quitan salud, que te hacen sufrir, que te hacen pasar cosas muy duras. Tú puedes hoy decir: Señor, hago caso, dime lo que tengo que hacer, e ir hacia allá en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero hay que ser hijos huíos, no hijos de Canaán. ¿Cómo entonces tú puedes escuchar la voz del Espíritu Santo? Y me voy a meter en la recta final de esto y quiero que estés muy atento a lo que te voy a decir. Dice la palabra de Dios en Proverbios 20:27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Lámpara de Jehová es el espíritu ¿de quién? Del hombre. Porque el hombre, la mujer, tiene un espíritu. No está hablando exactamente el espíritu de Dios, no, el espíritu del hombre. Lo que pasa es que el espíritu del hombre es la casa donde vive el Espíritu Santo. Y es desde donde Dios puede escudriñar todo del hombre, aún lo más escondido de su corazón. Desde ahí el Espíritu Santo es de donde comienza a trabajar, a escudriñar. El Espíritu Santo quiere aliarse contigo, o mejor, que tú estés aliado con Él para que el trabajo pueda hacerse bien, para que esa dirección pueda darse. Ahí está el Espíritu Santo. Y dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo, el Espíritu con mayúscula, míralo, el Espíritu, o sea el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu con minúscula, o sea mi espíritu, de que somos hijos de Dios. Yo he escuchado decir a personas: yo no soy seguro si he nacido de nuevo, yo no soy seguro si soy salvo. Entonces, yo que sé responder ahí, pues entonces no lo eres. Porque si lo fueras, ya lo sabrías en tu espíritu.
Porque el Espíritu mismo te da testimonio de que eres un hijo de Dios. O sea, el que es hijo de Dios lo sabe. ¿O no? Yo soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Es una seguridad, es algo que en el corazón está. Y es el Espíritu mismo que le da testimonio a mi espíritu, fíjate, no a mi mente, no a mis emociones, no a mis pensamientos, no a mi carne, no, a mi espíritu. La voz está en el Espíritu. Por lo tanto, si tú quieres escuchar la voz del Espíritu Santo, en Hebreos capítulo 3 versículo 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Y dice Jeremías capítulo 23 versículo 22: pero si ellos, escuchen, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Tremendo, tremendo, porque Dios está diciendo: si ustedes hubieran estado en mi secreto, yo les hubiera hecho saber cuáles son mis caminos, cuáles son mis obras. Yo les hubiera hecho ver para que se hubieran alejado de su mal camino. Pero como no estuvieron en mi secreto, yo no pude decirles nada. No pude mostrarles nada. Intenté, pero ellos no quisieron. O sea que la clave es estar en el secreto con Dios. ¿Quieres ser guiado por el Espíritu de Dios? Tienes que entrar en el secreto con Dios. Si tú no tienes secreto con Dios, no hay dirección, no hay voz del Espíritu Santo, no hay nada, no hay madurez espiritual, no hay crecimiento. Tienes que entrar en el secreto con Dios. Tómate el tiempo y ve y habla con el Espíritu Santo. Y Dios les reclama a ellos y les dice: si ustedes hubieran estado en mi secreto, hubieran podido escuchar mis palabras, porque yo les hubiera hecho escuchar mis palabras. Entonces, seguramente si tú no has escuchado la voz del Espíritu Santo, si no has tenido dirección, es porque no has estado en el secreto. Necesitas estar más en el secreto. Salmos 46:10 dice: estad quietos y conoced. Fíjense, estad quietos, deja tu afán, deja tu ansiedad. Debes estar quieto y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Dejar de estar corriendo, dejar tu afán, dejar tus decisiones apresuradas, tu forma tan necia de solucionar tus problemas. Destapando aquí para tapar aquí, endeudándote aquí, mirando aquí cómo hacer y hacerle. Eso es una mentira, porque es como una bomba de tiempo. El problema se agranda, se agranda, se agranda. Y tú tratas de solucionar en tu inteligencia humana, y lo único que estás haciendo es provocando que un día todo colapse. Porque eso llega a un punto en el que ya no vas a poder más. Entonces Dios dice: espera, cálmate, quédate quieto y conoce que yo soy Dios. Entra en mi secreto y yo te haré entender cuál es mi voluntad. Yo te haré entender cuál es el camino que debes tomar. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y en Isaías 30:21 dice: y entonces oiréis. Mira esta palabra tan preciosa. Entonces oiréis, tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Escucharás la voz del Señor, escucharás cuando el Señor te habla. Y Deuteronomio 32:11, leamos solo el versículo 11 y 12. Me gusta esto, dice la palabra: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva. Apágame la una y deja sola esta, porque es que las dos. Dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Y dice el versículo 12: Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. ¿Tú sabes qué pasa cuando tú entras en el secreto con Dios? Cuando tú dejas de estar con tus apuros, tus afanes, y comienzas a buscar la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo comienza a revolotear sobre ti. Como el águila que excita su nidada, Él comienza a excitarte a volar,
algo comienza a pasar, comienzas a tener un deseo de hacer algo, de caminar en cierta dirección, de arriesgarte a ciertas cosas. El Espíritu Santo comienza a revolotear como lo hace el águila sobre sus polluelos, que ya tienen plumas pero no quieren volar, que están metidos en ese nido, que no se arriesgan a conquistar alturas y solo esperan que su mamá venga y les traiga la comida a su nido. Entonces dice el águila: no, ya es hora de volar. ¿Y cómo lo hace? Comienza a revolotear por encima de ellos, comienza a aletearles hasta que ellos comienzan a excitarse a volar al ver cómo su mamá lo hace. El Espíritu Santo comenzará a hacer eso en ti. Algo te excitará a salir de tu nido, de tu zona de confort. Algo te impulsará, una pasión se despertará y te sacará. Y entonces Dios sobre sus plumas te llevará. Dice ahí el versículo que así es como Dios guía. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Aleluya. Será Dios quien te saca de ese nido, excitándote a volar, para que no te quedes en el mismo lugar, ya que la vida se te está pasando. Y estos años de vigor no volverán. Y esta lucidez de hoy, un día ya no estará. Y los mejores años para tener gloria es hoy. Hoy. Dice la palabra: en la juventud se tiene gloria y en la vejez se tiene hermosura. ¿Qué significa? Que para tú tener una vejez hermosa necesitas tener gloria en tu juventud. ¿Y queremos eso o no? Pero toca comenzar a buscar en el secreto la guianza del Espíritu Santo. Ponte sobre tus pies, por favor. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. Vamos a tomar la cena del Señor. ¿Quién puede tomar la cena del Señor? Los que han nacido de nuevo. Así no seas un huíos, no importa si seas solo un hijo, por el hecho de nacer ya puedes participar de la cena del Señor. Por eso quiero asegurarme de que tú hayas nacido de nuevo. Si tú hoy viniste y escuchaste este mensaje de pronto por primera vez y dices: yo quiero tener a Dios en mi corazón, yo quiero nacer de nuevo, quiero ser un hijo de Dios, te invito a que ores conmigo esta oración. Yo te voy a guiar y tú la vas a repetir con fe. Di conmigo así: Señor Jesús, yo te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Te acepto y te invito a vivir dentro de mí. Dame un nuevo nacimiento y pon en mí tu Espíritu Santo. Quiero seguirte y amarte por el resto de mi vida. Te confieso como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.